Y entonces le damos la bienvenida a todo el visitante, la visitante, para esta proyecto de conversación con Eric Mota. Esta debe ser la primera de varias conversaciones con diferentes autores y colaboradores de la antología Prieto Pong, del libro Prieto Pong, antología Afrofuturismo Caribeño, en que discutiremos varios aspectos eh, de los trabajos, de los relatos seleccionados, de los relatos que aparecen en nuestra antología. Entonces déjenme presentarle a Eric, que es el prologuista y participa con su cuento en Candela con 812. Eric Jorge Mota Pérez, La Habana, 1957. Es licenciado en física por la Universidad de La Habana y es un narrador de ciencia ficción, fantasía, ensayista, guionista audiovisual y videojuegos, además que es astrónomo aficionado. Fue creador y editor principal del exin de ciencia ficción y fantasía Disparo en Red, que se distribuyó por correo electrónico entre 2004 y 2008. Ganador de varios premios literarios dentro y fuera de Cuba, entre los que se encuentra en la Edad de Oro de Literatura de Ciencia Ficción y o Policiaco para jóvenes en el 2007. También el premio Calendario del 2009, Sexto Continente de Ciencia Ficción y Ficción Distópica y Distópica. por igual ha sido finalista del premio Minotauro en el 2011 y en los premios Ignotus 2013. Ha publicado la saga juvenil Keyan Kill, una saga del cosmos, ópera espacial. También el ciclo de relatos, tanto cuento como una novela o Habana Underwater, por igual Memorias del Mar de Irak, y recientemente publicó El Foso de Mabuya. Entonces, bienvenido, Eric. Gracias por invitarme. Bueno, pues entonces hablemos un poco de lo que es la ciencia, bueno, más que la ciencia ficción, ¿qué es el afrofuturismo? Pensemos más en ello y tanto en términos generales, para el que no sepa en qué consiste, y luego entonces la variante antillana, la variante del Caribe. Y particularizamos al Caribe. Ok, vamos a... Bueno, el afrofuturismo teóricamente es una parte de la ciencia ficción, es decir, una parte de la ciencia ficción que no está centrada, digámoslo de alguna manera, en el canon occidental, que no está centrada en la cultura tal y como la conocemos de ciencia ficción. Es decir, cuando comienza la ciencia ficción como literatura de la modernidad, obviamente empieza en los países que entraban en la modernidad, los países desarrollados, que eran fundamentalmente países europeos, países occidentales, países colonialistas. Y entonces todo el canon de lo que se conoce como futurismo o el tipo de literatura que va de cara hacia aquello que se denominaba futuro, que era incierto. Recordemos que la historia de la humanidad ha sido básicamente, ha estado básicamente de igual hasta los últimos años. O sea, realmente si leí hace poco, aquí mismo en Instagram, veía en un reel que decía que si la historia de la humanidad fue un libro de 1200 páginas, realmente la historia de la humanidad, o sea, hasta la página 1000, todas las páginas serían iguales, todas las historias serían iguales, y entonces los verdaderos cambios ocurrirían al final del libro, en las últimas 500 páginas, en las últimas 200 páginas. Y entonces, comprendámoslo, hay que entender que durante la industrialización, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el mundo había cambiado, los cambios en el mundo eran tan radicales que había preocupación hacia el futuro. Algo parecido a lo que pasa ahora con las redes sociales y la digitalización, pero bueno, eso creo que lo discutiremos más adelante. La cuestión está en que hacía falta una literatura que mirara hacia el futuro, que no mirara hacia el presente, que mirara hacia el futuro. Y lo hacía desde los países industrializados, que eran países coloniales, países que seguían un canon cultural centrado en Grecia, en Roma,
Y entonces podríamos decir, en una situación ideal, que el afrofuturismo es simplemente mover este canon hacia los países pobres, mover este canon hacia una representatividad de la minoría y mover este canon hacia África y centrarlo en África. Pero si yo dijera eso, no sería honesto y te estaría mintiendo descaradamente, porque en realidad afrofuturismo es un término que inventaron los académicos norteamericanos para seguir siendo racistas. Es decir, para poder discriminar, es decir, separar la ciencia ficción escrita por autores blancos y por autores negros. Simplemente de poder decir que Octavio Butler una ciencia ficción diferente que se llama afrofuturismo y no tener que para no tener que compararla con Isaac Asimov o Howard Heinlein, porque si tú pones todo eso como ciencia ficción norteamericana, Octavio Butler era mejor que Heinlein y que Asimov. Indudablemente, solo hay que leerla. Entonces es más fácil para establecer una división, cosa muy típica de la segregación norteamericana y del colonialismo anglosajón, de establecer una diferencia, de no mezclar las cosas, mantener los blancos de un lado y los negros del otro. Básicamente ese es el concepto de afrofuturismo. Y, por supuesto, la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos, de Norteamérica, considera eso positivo, porque al final, mira, a mí no me interesa la ciencia ficción de los blancos, me interesa la que me represente a mí. Y eso está bien, eso es lícito, eso es válido. ¿Dónde empiezan los problemas? En el colonialismo. Te decía al principio que la ciencia ficción se había inventado en lugares colonialistas. Y si bien Estados Unidos fue fruto del colonialismo, o sea, del colonialismo británico, también ejerció una esfera de influencia, sobre todo desde el punto de vista cultural, colonialista, o neocolonialista, o como queramos decirlo. Pero la cuestión está en que Estados Unidos exporta su cultura, exporta esa cultura al resto del mundo. Y entonces, claro, si exportaba su cultura no había problema, porque al final, aquí en el Caribe sabemos que de la mezcla siempre sale algo bueno. El problema es que también exporta los problemas. Y entonces, el concepto de afrofuturismo y la imagen del afrodescendiente y la imagen del africanismo o de lo que es un afrodescendiente o lo que es la diáspora africana que tienen dentro de los Estados Unidos, la exportaron, la hicieron general. Y entonces en el momento, afrofuturismo era todo aquello que hacen los africanos. Y ahí viene una cosa interesante, ¿no? La idea que tienen los norteamericanos de África se parece mucho a la idea que tienen, no sé, supongo que tengan sobre el Caribe o de los latinos o de América, la América que no son ellos. Que es muy sesgada, ¿no? Se piensa que África es un solo país. África tiene un montón de países que además muchos de ellos no comulgan con esta doctrina política del africanismo, ¿no? De una sola bandera para toda África. No solamente es un solo país, sino que en un solo país puede haber varias etnias, porque es un país, es un continente que además fue colonizado de una manera brutal y que básicamente las fronteras básicamente se hicieron, se las repartieron las naciones colonialistas. Por lo tanto, en una misma nación africana te puedes encontrar varias etnias africanas, montones de lenguas diferentes completamente y montones de culturas. Decir que África es una sola es algo tan fuerte como decir que los europeos son todos blancos y todos son iguales, por lo tanto los andaluces son iguales a los ucranianos, lo cual no tiene ningún sentido. Es algo así. Tal vez incluso peor, porque creo que la variedad cultural que posee África supera enormemente a la variedad cultural europea o la que tenemos en América, pese al mestizaje. Incluso el aporte africano a la cultura a América, y hablo de toda América, es ínfimo en comparación con todo lo que se quedó en África desde el punto de vista cultural. Entonces, hablar de afrofuturismo como ciencia ficción hecha en África no tiene mucho sentido. Los propios africanos consideran que ellos hacen futurismo africano, lo cual me parece muy bien. Y entonces, bueno, queda este asunto de que si en América, que si los afrodescendientes hacen un afrofuturismo, realmente, que si estamos hablando del afrofuturismo como elemento de las comunidades afrodescendientes, o sea, de las comunidades que quedan con un basamento cultural sólido, o estamos hablando de otra cosa,
mayor y mucho más compleja que se sale de la Academia Norteamericana. Bueno, como persona, como escritor caribeño, como persona que nació en el Caribe y que es producto del mestizaje, mestizaje que comenzó desde que el primer español pisó la tierra, o sea, desde que los colonialistas, no solo el español, o sea, para empezar, el Caribe tuvo montones de metrópolis, y todos estos colonialistas no solamente se mezclaron con la población nativa y se mezclaron con los esclavos africanos, se mezclaron culturalmente, e incluso los que no se mezclaron físicamente, oían las historias, o sea, las nanas de los blancos criollos, o sea, los españoles tenían hijos en Cuba y ya se les llamaban criollos, es decir, ya perdían la distinción de europeos solo por haber nacido aquí. Sus nanas eran africanas, eran yorubas y le contaban historias yorubas, les contaban pataquís yoruba, es decir, posiblemente los padres de la independencia cubana, Carlos Manuel de Céspedes, José Martí tal vez no, porque no pertenecía a una familia que tuviera esclavos negros, pero posiblemente Carlos Manuel de Céspedes, padre de la independencia cubana, el creador del Grito de Guiaga, posiblemente haya tenido una nana, haya escuchado cuentos yoruba de niño. Es decir, había una mezcla cultural. España, que ya venía, que era producto ya de una mezcla cultural grande, se mezcló. Que hayan querido mezclarse o no que hayan querido mezclarse, que haya sido positivo o negativo la colonización, no es algo que viene ahora a cuento. La cuestión es que la mezcla hizo al Caribe. Por lo tanto, partiendo de la mezcla, no establecer una diferencia marcada entre quién hace la literatura de afrofuturista, o sea, ponerse a ver quién la hace, no tiene mucho sentido. Tiene más sentido en qué canon cultural estamos parados para hacer. Entonces, sí, el afrofuturismo, al menos el afrofuturismo del Caribe, y me gustaría que el afrofuturismo latinoamericano fuese así, pero mi esfera de atención en estos momentos está en el Caribe, que ya me cuesta bastante trabajo asimilar la ciencia ficción caribeña, porque se escribe en diferentes lenguas, además, o sea, hay una limitación de que, ok, el Caribe no somos solo las Antillas hispanas, no solo somos Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, también está Haití, hay un Caribe francófono que publica en Francia, hay un Caribe anglófono, hay un Caribe que habla holandés, entonces, y además están las costas de Centroamérica que dan al Caribe, que culturalmente también son Caribe, que son el Gran Caribe. Entonces tenemos una variabilidad tan grande, tan enorme, la de Colombia, la zona costeña mexicana también. Y entonces, ¿qué sucede? En algún momento, sea por la influencia norteamericana, sea porque nos cansamos de que cuando se googlea épica Caribe salen mujeres desnudas con un montón de plumas y queremos hacer nuestra propia épica. Como diría yo unos días en La Bella y Maravillosa Vida de Oscar Wilde, que su personaje quería ser el Tolkien dominicano. Por voluntad propia, creo que los autores por separado decidimos, me incluyo también, crear un canon diferente, centrarnos en un canon que no fuera únicamente europeo. El canon europeo está ahí y la base de la ciencia ficción europea está ahí. Nosotros no podemos ignorar a Ray Bradbury, aunque quisiéramos, o a Ballard. No podemos ignorar a Julio Verne, pero no podemos únicamente centrarnos en el mundo anglosajón, no podemos centrarnos únicamente en ese canon grecolatino clásico y tan blanco y tan colonizador que llena la ciencia ficción como producto, que llena Netflix, que llena todas las películas que vemos, que llena la parrilla de casi todas la programación que tenemos de ciencia ficción o los libros de ciencia ficción. No es solo eso, la ciencia ficción no es solo eso, la ciencia ficción también es una literatura de cara al futuro, pero centrada en nosotros que somos producto de la mezcla. Y por ende, también debe estar centrada en África, porque África es parte de nosotros, y si no, que alguien escuche los tambores de nuestra música para que vea si África no es parte de nuestra cultura. Y también la cultura
aborigen, la cultura arahuaca, que también está ahí mezclada. Entonces, en ese crisol, yo incluso dentro del afrofuturismo, que no me gusta emplear la palabra porque te das cuenta que estamos manejando dos conceptos distintos. O sea, a mí no me gusta el término afrofuturismo y al mismo tiempo me gusta porque no quiero inventar otro. Podríamos llamarle pretopunk, podemos llamarle greñapunk, podemos ponerle el punk que queramos, pero al final es el afrofuturismo del Caribe, es el afrofuturismo que hacemos nosotros, y la palabra afro realmente no me disgusta en lo absoluto, al contrario me enorgullece como cubano y como persona del Caribe. Me parece que la palabra afro se ha escondido demasiado, ya va siendo hora de sentir un orgullo afro, igual de sentir un orgullo taíno. Y también la cultura española está ahí permanente. Somos simplemente ese crisol. Entonces, si tuviera que definir el afrofuturismo caribeño, el verdadero afrofuturismo del cual me puedo sentir orgulloso, te diría que no es un tipo de ciencia ficción orientada a las minorías. Creo que es un tipo de ciencia ficción que hace que todo el Caribe se identifique como el crisol que es, como el ajiaco que es, y ahí uso el término de Fernando Ortiz del ajiaco, ¿no? De esta sopa en la que se mete un montón de cosas, como el crisol cultural que es, y se siente orgulloso de él. El mayor error, la mayor arma, la mejor herramienta que ha usado la colonización contra todos nosotros es hacernos no sentir orgullosos de lo que somos y pensar que todo lo que viene de Europa, que todo lo que viene en inglés, que todo lo que viene de Estados Unidos, que todo lo que viene del primer mundo es lo bueno y mi cultura no vale. Ese es el triunfo del colonizador. Incluso los agentes colonizadores ni siquiera saben que están colonizando. Y la persona que está siendo colonizada tampoco lo sabe. Entonces creo que si miramos hacia el futuro, si nosotros miramos hacia el futuro, si hubiésemos mirado el futuro hace 5 o 10 años, el futuro desde el Caribe, habríamos visto una ciencia ficción muy parecida, habríamos visto un Nueva York, habríamos visto una ciencia ficción con las mismas naves espaciales de siempre, la misma ciencia ficción blanca. Y cuando digo blanca, estoy hablando de una manera muy general, no estoy hablando solo de color de piel, estoy hablando griega, helénica, con un canon occidental, excluyente. Y entonces, sí, a mí yo comulgo también con esa ciencia ficción, a mí me encanta el cyberpunk, pero a mí me gustaría darle un poquitico de color a eso. No solo de color de piel, sino de color de verdad. Darle un poco, cambiar un poco, ser menos maniqueísta, que tener una ciencia ficción que no se concentre tanto en el bien y el mal, que no se concentre tanto en esta cosa cristianocéntrica del bien y el mal. Incluir la filosofía yoruba, incluir la filosofía taína, incluir la filosofía bantú, incluir un montón de filosofías, de formas de pensar que existen. Y entonces este exceso de colonización, esto que ahora llamamos globalización, que la globalización como tal no es mala, pero cuando la globalización está únicamente influyendo de una manera colonizadora y tóxica, ya entonces estamos hablando de una mala globalización. Yo pienso que el afrofuturismo caribeño es el camino, es un viaje al interior, hacia nuestro interior, y es simplemente el camino que nosotros usamos para mostrar al resto del mundo que hay otras culturas más allá de la cultura occidental. Y sobre todo, el futuro no es únicamente de los norteamericanos. El futuro no es solo la guerra de las galaxias, Star Wars. No, ese no es el único futuro. El futuro no es únicamente Blade Runner. Ojo, a mí me gusta la guerra de las galaxias, a mí me gusta Star Wars, pero me gustan un montón de cosas más. Y yo no soy solamente o sea, en mis influencias no están únicamente los grandes maestros anglosajones. Yo también leo la ciencia ficción que se hace en África o en estos momentos, la ciencia ficción que se hace en América en estos momentos, y entonces, bueno, comienza llamémosle movimiento, ¿no? No movimiento porque alguien se paró, hizo un manifiesto y dijo, vamos a hacer un movimiento. No, simplemente que se empezaron a publicar libros, se empezaron a hacer cuentos en distintos países, en países donde incluso no se hablaba la misma lengua, y todos están orientados hacia lo mismo. Y entonces, eso es la identidad.
La identidad cultural es esa. Yo descubrí la identidad cultural puertorriqueña, la identidad cultural dominicana, y descubrí que era igual a la mía cuando empecé a leer a los escritores dominicanos y a los escritores puertorriqueños. Y cuando fui más allá, encontré muchas coincidencias en la respuesta, en la manera de atajar los asuntos, en aquello que llamamos cultura. Tenemos la misma cultura, pese a que somos islas aisladas en un mar. Islas y costas aisladas en un mar. Y además, con culturas, llamémosle madre, diferentes. Pero el método de explotación ha sido el mismo, que fue la plantación. La esclavitud fue la misma para todos nosotros. Las tiranías son las mismas para todos nosotros. Nuestra tóxica relación con nuestros gobiernos sigue siendo la misma. He encontrado memes en Facebook sobre los cortes de electricidad y los apagones, y de momento no sé si el que está hablando es un cubano, un dominicano o un puertorriqueño. Y entonces me he dado cuenta que tenemos hasta los mismos problemas, con esquemas de gobiernos diferentes, con ideologías políticas diferentes, y tenemos la misma mala relación con nuestros gobiernos, el mismo sentido de la rebeldía y el mismo sentido de burlarnos de nuestra desgracia, pero para sobrellevarla de una manera menos tóxica. Entonces, pienso que sí, pienso que si tuviera que definir afrofuturismo, mi afrofuturismo, el afrofuturismo que se está cocinando en esta área, y no una cosa artificial o un copia y pega de un concepto inventado por un teórico norteamericano, yo te diría que el afrofuturismo es la cultura nuestra llevada hacia el futuro. Sería la verdadera, la ciencia ficción cuando le quitas la colonización cultural de los países desarrollados, lo que queda, eso sería el afrofuturismo, eso sería de lo que estamos hablando. Y eso es aplicable no solo al Caribe. O sea, creo que cualquier país puede hacer esto, puede quitar un poco las cadenas, para hacer una metáfora con la esclavitud. Creo que podemos quitarnos las cadenas culturales que todavía tenemos y ser nosotros mismos y orientarnos hacia el futuro, porque al final eso es lo que es la ciencia ficción. Es una manera que tenemos de lidiar con nuestro presente que nos abruma. Te contaba que a principios del siglo XX las personas estaban abrumadas porque no veían el futuro. Bueno, en estos momentos, después de una pandemia, después de una revolución digital que ha hecho que tengamos que lidiar con inteligencias artificiales, con algoritmos, con toda esta nueva realidad con la que tenemos que lidiar, tenemos entonces el mismo problema que tenía a principios del siglo XX, lo que nosotros no tenemos que lidiar ni con locomotoras, ni con aviones, ni con automóviles. Tenemos que lidiar con Facebook, con Instagram, con inteligencias artificiales, tenemos que lidiar con crisis económicas, con guerra de Ucrania, con sanciones económicas, con un montón de cosas, y entonces el presente se nos cierra de momento y parece que no hay futuro, y la misma cultura de realismo, cuando analizas las novelas que se están haciendo, son novelas completamente desesperanzadoras. Y entonces creo que orientarnos hacia el futuro, aunque lo hagamos, fíjate, aunque lo hagamos desde una distopía, aunque lo hagamos de un posapocalíptico, siempre estamos dando una luz hacia el mañana. Y creo que el Caribe, como un todo, el Gran Caribe, tiene mucho que aportarle al resto del mundo. Creo que nosotros manejamos las crisis de manera menos tóxica que el resto del mundo. Creo que el resto del mundo debería aprender un poco de nosotros. Y la mejor manera de que aprenda de nosotros es leyendo nuestra ciencia ficción. Creo que esa es creo que eso sería el afrofuturismo según yo. Bueno, esencialmente un problema de producción. Quien tenía la hegemonía era el que producía. En la medida que se va produciendo y conociéndose, se va diversificando. Claro. Para los 60 estaba la Europa del Este, estaba un poco de ciencia ficción latinoamericana, empezaba Japón
a producir. Y también era un problema que lo especulativo dominaba, era la fantasía, lo que llamamos fantasía ahora, el fantasy. El fantasy, el terror Sí, sobrenatural. En la que es medida que la anglosajón todo producción eso. industrial, en la medida que la producción industrial se va expandiendo, aunque sea como consumidor, entonces hay más producción de ciencia ficción. Hay diferentes experiencias de ciencia ficción en diferentes países, en diferentes regiones. En el No, y caso del también cuando tú... afrofuturismo, Ajá. en el caso Sí, del no, afrofuturismo, lo que buscamos es entonces ese elemento afrodescendiente, ponerlo en la palestra, como se hizo con el indigenismo, que era el elemento indígena, el elemento aborigen americano, que se pone en la palestra. Y como hay diferentes afrodescendencias, lógicamente debe haber diferentes afrofuturismos. Exacto, sí. Mira, cuando tú analizas la historia, la ciencia ficción publicada, tú te das cuenta, la ciencia ficción publicada en el mundo, tú te das cuenta que hay una invisibilización total de la ciencia ficción de los países pobres. Cuando tú analizas la ciencia ficción, no sé, por ejemplo, la ciencia ficción brasileña, la ciencia ficción cubana, tienen más o menos la misma edad, tienen 60 y pico de años. Es decir, que surge más o menos finales de los 50, principios de los 60. En los años 60, 70 es considerado como la edad de oro, la edad de plata, no sé, tiene un metal precioso de la ciencia ficción norteamericana. Es la época de Isaac Asimov, es la época de los grandes de la ciencia ficción norteamericana. Ahí no había ningún cubano, ahí no había ningún brasileño. Ahí creo que algunos argentinos clasificaron porque personas como Ursula Gallagher tradujeron a personas, pero invisibilizaron mucho, porque claro, no era trabajo de esos escritores que tenían fama, que estaban haciendo sus carreras, tampoco era trabajo de ellos ponerse a traducir del español, pero ya la ciencia ficción en español tenía desventaja a la hora de contar la historia de la ciencia ficción. Yo casi siempre que yo comienzo mi clase sobre ciencia ficción latinoamericana en el Centro Nelio Jorge Cardoso, yo empiezo diciendo, dígame 5 autores de ciencia ficción, me los dicen, y cuando termino de contar, digo, bueno, ahora díganme, de esto que me han dicho, o son británicos o son norteamericanos. En Cuba a veces me mencionan algún otro escritor soviético, basta de contar. Yo digo, bueno, ahora díganme uno que no sea norteamericano o que no sea británico. Julio Verne no se vale. Y no saben, en su mayoría no saben. Personas que sí, que conocen. Entonces empiezan a decir los escritores cubanos de ciencia ficción que tenemos, los que conocen dentro del gremio de ciencia ficción. Entonces haces el viaje hacia el interior. Por eso te digo, es un viaje hacia adentro, es un viaje hacia lo que somos. Porque realmente todo el tiempo estamos siendo bombardeados por culturas de distintos lugares. Y un amigo mío, un gran amigo mío, cuando comenzaba estos conceptos de Internet y la globalización, porque bueno, ya yo tengo algunas canas, o sea, cuando mi periodo universitario fue en 1995, cuando acababa de salir Windows, ¿no? Ubícate los años, ¿no? Y entonces Internet para nosotros era un concepto nuevo, que ya incluso es casi obsoleto. Entonces, ahora ya se habla de Internet de las cosas y de inteligencia artificial, o sea, que me siento como si viviera en el futuro. Y entonces hablábamos, ¿no? De que Internet era o no era sinónimo de globalización. Y este amigo mío, fanático a la fantasía medieval, él me decía, mira, te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas. Imagínate una habitación llena de armas, pero armas pesadas, no hay espadas ligeras. Hay espadas grandes pesadas, hay hachas pesadas, hay mazas, todo pesa mucho. Y en esa habitación hay un duelo, es un free for all, es un duelo de todos contra todos. Y hay unos tipos muy fuertes y unos tipos muy débiles. Todos pueden coger cualquier arma de la pared y atacar al contrario, pero todas las armas que hay son pesadas, no hay un solo cuchillo. Y entonces, los tipos más fuertes van a tener más oportunidades de sobrevivir y después quedarse entre ellos peleando o negociando algún tipo de paz que las personas débiles. Las personas débiles van a ser las primeras en morir porque tienen todas las posibilidades ahí, pero no pueden usarlas. Eso es la
colonización. Y eso es la globalización tóxica a la que nosotros estamos teniendo en este momento. Entonces, las alternativas son estas. El afrofuturismo es simplemente una manera que tenemos de coger un cuchillo ligero y darle una puñalada a uno de los tipos que tienen una de las hachas grandes. Es la posibilidad de, en un mundo que está desbalanceado, está igualitariamente desbalanceado, tener un chance. ¿Y qué tenemos? O sea, ¿qué tenemos a nuestro favor? Obviamente no es dinero, obviamente no es posicionamiento cultural, tenemos cultura. Tenemos una cultura muy antigua, tenemos la cultura africana, tenemos la cultura originaria, aborigen, tenemos la cultura española que nos llegó y nos quedamos con ella y la hicimos parte de nosotros, y tenemos la mezcla de esas tres. Es decir, podemos competir en igualdad de condiciones. Sí, claro que podemos competir. Yo he leído cuentos en esta antología, que perfectamente podían haber sido formado parte de Dead Love and Robot. Perfectamente. Eran perfectamente visualizables y tenían mucha profundidad. O sea, podían haber sido representados en una cosa que en Netflix llevó la ciencia ficción escritural, porque estamos hablando de una serie de animaciones de Netflix que fue total, que gustó, que hizo que las personas se conectaran con la ciencia ficción, con la buena ciencia ficción, que las personas fueran a leer libros de ciencia ficción en una época en la que ya casi nadie leía, que un audiovisual fuera promotor de la lectura. Eso fue algo sorprendente, y sin embargo todos eran autores norteamericanos o británicos. Todos eran autores que estaban repitiendo el mismo canon occidental de siempre. No había un autor latinoamericano ahí, no había un autor caribeño, y entonces no es porque seamos malos, no es que ahora vamos a hacer nuestra versión. No, tampoco yo quiero mi versión, yo quiero igualdad de condiciones. Yo quiero que mi cultura esté representada también y tenga la oportunidad de batirse con la otra. Tenga la oportunidad de que una persona en Bangladesh diga, ok, la ciencia ficción norteamericana me gusta, pero también me gusta la dominicana, fíjate. O me gusta más la ciencia ficción que se hace en Puerto Rico. Me siento más identificado con eso. Entonces, esas cosas se hacen de poquito en poquito. Y se hacen fundamentalmente liberándonos nosotros de las cadenas coloniales. Porque nosotros seguimos teniendo, o sea, la esclavitud se volvió hace mucho tiempo, pero seguimos teniendo cadenas coloniales. Cadenas que heredamos desde tener que a la hora de escribir seguir los preceptos de la Real Academia de la Lengua Española de manera estricta, más allá del amor que tengamos a nuestra lengua materna, que ya es nuestra, no es solamente los españoles, somos los hispanohablantes, pero seguir siendo regidos y que nuestras academias nacionales de la lengua lo único que hagan sea repetir lo que se les ocurre a los académicos de la Real Academia de la Lengua en España. Eso es un colonialismo cultural, eso es una cadena que tenemos. Hay cadenas nuevas, hay cadenas que no provienen de nuestras metrópolis, hay cadenas que vienen de simplemente lo que ganan los Óscares, la película que hacen los norteamericanos, que gana el Oso de Oro, que gana el Festival de Cannes y que está nominada al Oscar. Si está basada en un libro, ese es el libro que me voy a comprar. Eso es una cadena. Y es una cadena que tenemos aquí mismo en el Caribe, no solamente los hispanohablantes. O sea, no me voy a meter solo con la Real Academia de la Lengua. Eso es una cadena. Netflix es una cadena. Solamente vemos lo que está validado. Lo que hacen, lo que está validado, señores, mira, no es que esté mal, es que es lógico que la persona colonialista solo ve lo suyo. Mientras nosotros no nos demos nuestro valor, seguimos en las mismas. Seguimos siendo personas de segunda. Siempre que si nos consideramos personas de segunda, nos van a tratar como tales, o tal vez como personas de tercera. Tenemos que vernos como personas de primera. Tenemos que vernos en igualdad de condiciones. Tenemos que considerar nuestra academia, nuestra cultura, nuestras leyendas, tenemos que considerarlas, tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Que al final es lo que hizo que una nación que fue colonizada, como Estados Unidos, se convirtiera en colonizador. Los norteamericanos no tienen una cultura base, tienen una mezcla de culturas también. Y lo más mezclado que
que ellos tenían, que era el oeste norteamericano, lo volvieron emblemático. Y ya hay todo el mundo, hasta los europeos, estaban imitando el cine western que fue creado por los norteamericanos. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, tenían dinero, ok, pero no solo eso, tenían también orgullo, se sentían muy bien con ellos mismos. Claro, es una parte de la asociación de los norteamericanos, y claro, es una parte blanca de los norteamericanos, que era la que podía hacer eso, cierto, pero ellos podían haberse sentido en desventaja con respecto a su colonia, que fue el Reino Unido, y sin embargo no lo hicieron. Entonces, hay un buen ejemplo a tomar en cuenta. Debemos crear nuestros propios géneros, debemos crear nuestro propio cine, debemos crear nuestras propias estrategias para enfrentarnos a esos tipos grandes con armas pesadas que están en la habitación esta que es Internet y que es el mundo y que es la globalización. Bueno, pero como ya hemos hablado, eso se hace. No tiene la proyección todavía deseada, pero llevamos varias décadas produciendo. Podemos hablar de que ahora mismo hay un auge del especulativo latinoamericano, ¿no? Con diferentes vertientes. Quizá ya el gran ausente sería por cuestión económica principalmente, la vertiente audiovisual, pero sobre todo la literatura es bien potente. Sí, ¿no? Y también acude a nuestra ayuda las pequeñas editoriales que se han mantenido, las pequeñas editoriales que le han seguido haciendo la guerra a las grandes editoriales, que se han mantenido, las autopublicaciones. O sea, al final las herramientas de globalización pueden ayudarnos. O sea, la antología Petopún, la Es una antología Petopún autopublicación. es una autopublicación y sale gracias a Amazon. O sea, hay que agradecerle a Amazon porque podamos tener esta antología. Y te puedo hablar de editoriales como las que yo conozco, ¿no? Indomita Luz, Vestigio, Indomita Luz en Argentina, Vestigio en Colombia, en 1021 en Uruguay. Son editoriales pequeñas, pero que tienen un catálogo sólido de ciencia ficción. Tiene un catálogo de ciencia ficción muy centrado en hacer arte, en tener cosas muy buenas y en salirse un poco de la caja, en salirse un poco de la caja de siempre, en la caja en la que se mete normalmente a la ciencia ficción. Creo que hay pequeñas editoriales que están apostando por lo que somos ahora mismo y hay que agradecerlo, ¿no? Porque al final los autores solos, aislados, no somos nada. Necesitamos personas como tú, que hagan antologías, personas que apuesten por la ciencia ficción de esta parte del mundo como algo positivo, como algo que tiene futuro, como ya que las editoriales de esta parte del mundo se vean a sí mismas como editoriales fuertes, como editoriales que si bien tal vez no tengan mucha plata, pero tienen muy buenos autores. Y aprovechar un poco este internet, esta facilidad que tenemos, que yo no necesito una visa para poder hablar con personas de Puerto Rico, de Dominicana, aprovechar un poco estas plataformas para unirnos más. Porque ahora es mucho más fácil que mi manuscrito llegue a un editor de otro país. Ahora es mucho más fácil que una editorial de un país haga una alianza con una imprenta de un segundo país y publiquen a un tercero, de un tercer país. O sea, estamos mucho más cerca de lo que sería la unidad caribeña o la unidad latinoamericana que antes en términos culturales. Lo que simplemente hay que tener la voluntad. Lo único que nos frena son las cadenas de nuestra propia mente, porque los mecanismos están ahí. Pretopum es un ejemplo de ello, que lo he dicho muchas veces. Me gustaría que esta no fuera la única antología de ciencia ficción afrofuturista que se haga en el Caribe. Deberían hacerse más cosas, ¿No? Estábamos más apuntando para antologías, eso. incluso por distintas personas, incluso o sea, mientras más diversidad haya, mejor, porque nuestros países son diversos, señores. Hemos excluido de esta antología muchos autores que descubrimos después,
Pero además, en lo que pedimos los cuentos, o encontramos a los autores y los editamos y salió la antología, en lo que eso sucedió, otros autores surgieron un montón de autores, el mundo cambió, el mundo siguió, el mundo editorial siguió funcionando. Y entonces, simplemente este tipo de trabajo no debe detenerse, porque puede parecer, y eso sí es muy colonialista, ¿no? Dice, ok, esta es la antología de cuentos de ciencia ficción futuristas del Caribe. Es la que es. Se acabó. Ya. No hacemos más ninguna. Ahora vamos a hacer otra cosa. Y ya, terminó. ¿Qué sentido tiene? Hay que hacer antologías periódicamente. Hay que hacer más antologías. Hay que publicar cosas. Hay que crear sellos editoriales que sigan este tipo de literatura. Es importante. Es importante hacerlo. No, como te dije antes, la cuestión es producir. En la producción ya está todo, sí. No quedarnos en la teorización. Mi aspiración es que haya otra 1 o 2 años más de Prito Pon que incluya el Caribe no hispánico. Eso es un gran sueño, poder incluir al Caribe no hispánico. E incluir también Caribe fuera de las Antillas. Incluir el Caribe hispánico que está fuera de las Antillas. También. Que ahí es complicado. Es complicado cuando un autor es caribeño y cuando no. Eso es muy complicado a la hora de definirlo, y creo que no depende tanto de desde qué parte tú estés, de en qué parte tú estés. Creo que tiene que ver con... Creo que hay que leerlo. Creo que como es algo cultural, no depende tanto de dónde tú hayas nacido, porque al final, mira, tenemos un montón de islas en el Caribe, sí, ok, tenemos un montón de islas del Caribe, y tenemos también un montón de costa caribeña, cierto, pero también tenemos colonias en países desarrollados. O sea, Miami tiene una gran colonia de cubanos que son cubanos, son caribeños. Nueva York tiene una gran colonia. Tiene una gran colonia. Me preocupé de que hubiese representantes de la diáspora. De la diáspora. Ejemplo, hay una diáspora dominicana. Sí, se puede decir que el afrofuturismo dominicano surge en la diáspora. Surge en la diáspora, claro, porque están más metidos en la ciencia ficción anglosajona, por supuesto. Surge ahí. Y está bien que surja ahí, pero entonces Jamaica tiene una colonia en Nueva York y tiene otra colonia en Londres. Es decir, no solamente no podemos ponernos en un plan colonizador, como decir, me voy a poner el sombrerito, la camisita, y voy a ir a Jamaica y voy a llegar y decir, hola, díganme dónde están los autores aquí, y hago mi antología. No. La cuestión no está tanto en de dónde vengas como cuál es tu respuesta cultural a la realidad. Estamos hablando de respuestas culturales a la realidad, a lo terrible de la realidad. Cómo tú enfrentas el futuro, cómo tú enfrentas algo tan terrible como lo es la muerte. La muerte, cómo tú trasciendes a la muerte como persona de tu país. Como persona tuya, como lo que tú eres como persona caribeña. La respuesta tuya como persona del Caribe es única. Es absolutamente única. No va a ser igual que la de un anglosajón, no va a ser igual que la de un europeo, no va a ser igual que una persona de tierra adentro. Va a ser distinta, va a ser caribeña. Entonces, al leer el cuento, el Caribe flota solo porque el Caribe es pancultural. Nosotros somos una sociedad, una sociedad no, somos distintas sociedades y con una misma cultura. Con una misma cultura de base. Entonces, esto es lo importante y es muy complicado a la hora de tener en cuenta. O sea, nosotros no podemos, a la hora de antologar o a la hora de crear sellos de cosas que tengan que ver con Caribe, no podemos ponernos con una regla
como hicieron los colonizadores en África, y decir, de aquí para acá, y de aquí para acá, no, este nació aquí. No, por supuesto que no, porque además hay todo un movimiento cultural en Cuba que no es caribeño. Hay todo un movimiento cultural que está montado en el canon grecolatino, está montado en la ciencia ficción anglosajona y es válido. No, no es el mío, no es no es lo que yo quisiera que hiciéramos todos, pero también es válido. Generalmente son autores jóvenes que están primero imitando y después pasarán por una época más experimental y más de encontrar su propia voz, espero. Pero también puede haber autores que simplemente se sientan identificados con la ciencia ficción británica, que es buenísima, además, y digan, a mí no me interesa la ciencia ficción latinoamericana, a mí no me interesa la ciencia ficción en español, y lo escriben en español, ojo, que montones de nosotros escriben en inglés. O sea, que unos días escriben en inglés. Más caribeño no puede ser, pero escriben en inglés. Hay montones de cubanos que yo conozco que escriben en inglés. Y muchos pueden escribir como los británicos y seguir el canon colonialista, el canon británico, el canon blanco, europeo, como queramos definirlo. Y eso está bien. Es decir, nacer en el Caribe no te convierte en un autor caribeño tampoco. O sea, no es una condición necesaria suficiente. No es un problema, no es una cosa con reglas. Tienes que estar unido a la cultura del Caribe. Del mismo modo que tú hagas una cosa, que tú hayas nacido en África y me hagas el equivalente al Terminator, pero africano. Eso, señor, mira, es ciencia ficción producida ahí, pero no es la que a mí me interesa. A mí me interesa que tú me llegues al centro de tu cultura y me la vendas. Yo te la compro. Esa es la idea. Cuando las personas quieren ver cosas en el Caribe, no quieren la misma ciencia ficción de los norteamericanos, porque ya tienen la ciencia ficción norteamericana. Parece lógico, pero no lo es. Y el colonialismo tiene montones de víctimas. Y tampoco es para crear una guerra ahora. Yo hago este tipo de ciencia ficción y tú haces otra. No, para nada. Para nada. No tiene ningún sentido hacer algo así. Hay que verlo desde un punto de vista más maduro. Es un problema de opciones. Simplemente escribir desde la propia sensibilidad. De la propia sensibilidad de uno y conectarse con esta palabra, no me gusta decirla mucho, pero creo que es la que toca, ¿no? Ser coherente con nuestros antepasados, honrar a nuestros ancestros de una forma o de otra. Y para eso, claro, tenemos que saber quiénes son nuestros ancestros y sentirnos orgullosos de ellos para honrarlos. Y creo que esa es la esencia de todo, o sea, ser más cada vez uno. Y seguir produciendo. Yo no paro de escribir. Bueno, siempre digo que yo escribo por razones médicas, ¿no? De que yo no puedo vivir con tantas cosas, con tantas ideas en la cabeza, pero sí, hay que seguir escribiendo y seguir escribiendo de manera auténtica. Y entonces sí, creo que tenemos algo de futuro ahí. Creo que el futuro me muestro muy optimista respecto al afrofuturismo y al Caribe en el futuro. Sí, me muestro totalmente optimista. No me queda de otra. Bueno, entonces, para ir cerrando, háblanos un poco de tu cuento en específico. Con En Candela con Ochoa, se podría decir que el primer cuento de afrofuturismo cubano y de caribeño, antillano, sí, de habla hispana. Sí, es un cuento. Bueno, fue. No tengo muy claro el rating, pero fue un cuento escrito en 2005. Fue escrito en 2005. Formó parte después de un libro que se publicó en 2010, aunque no recuerdo si el cuento se publicó antes solo. No, eso no lo recuerdo, pero el proceso creativo fue en 2005, fue el primer cuento de mi universo Havana Underwater. De hecho, la novela Havana Underwater, su prólogo es este cuento. Es decir, comencé escribiendo una novela, me di cuenta que había escrito un cuento, seguí la historia de esos personajes, terminé la novela,
pero el prólogo le cambié el nombre y le puse, o sea, le puse título y lo publiqué después junto con otros cuentos de este universo. Es un cuento muy querido para mí porque se puede decir que es el cuento que cambió mi vida como profesional. Se llamaba inicialmente Dolor de Muelas y la idea, o sea, yo estaba pensando como en varias novelas al mismo tiempo, ¿no? Quería hacer un cyberpunk, pero no quería hacer un calco del cyberpunk anglosajón, no quería copiar a William Gibson y al mismo tiempo quería hacerlo. Eh, el momento más tormentoso de mi vida fue, o sea, yo fui un joven de los años 90 en Cuba, tras la caída de la Unión Soviética, tras la crisis de los balseros, el periodo especial de los años 90. Entonces, ese momento histórico y parte de mi historia personal estaba muy fuerte ahí. Entonces yo no podía imaginar una ciencia ficción, sobre todo una ciencia ficción cyberpunk, si no tenía ese olor de los años 90 y también un poco de la cultura soviética, de la cultura de la ciencia ficción soviética y del brutalismo arquitectónico soviético, porque yo, bueno, nací en el 75, pero, o sea, mi niñez transcurrió durante la Guerra Fría y mi adolescencia transcurrió final de la Guerra Fría, pero desde un país socialista, o sea, que no, no es que no tuvo una historia sencilla, o sea, mi historia era diferente, o sea, cuando yo conectaba muy bien con William Gibson, con Neuromante, pero mi Neuromante era distinto, mi Neuromante no tenía neón, entonces yo venía pensando en eso, acababa de conocer, de encontrar el concepto de ucronía, estaba andando y estaba en un taller de ciencia ficción, el taller de ciencia ficción con el que yo comencé, el taller Espiral, y hacemos un ejercicio de creación. Es un ejercicio de que una persona escogía una palabra, otra escogía otro, emparejaba, o sea, cada cual escribía una palabra, se emparejaban las personas, intercambiaban los papeles y había que hacer un cuento con las dos palabras, la que se te ocurrió a ti y la otra. El mío era pistola y el de la otra persona era dolor, o el de la otra persona era pistola y el mío era dolor, no lo sé. Era pistola y dolor, eran las bases. Y lo que pensé fue en un dolor de muela, en el dolor, un tipo muy duro, muy a la americana, pero con un dolor de muela, que le estuvieran cayendo a golpe y no podía hacer nada porque le dolía, porque no hay nada que supere un dolor de muela. Esa fue la idea inicial. Y podía haberla hecho en un universo cyberpunk así, mirando Ghost in the Shell, que acababa de verla, imitando las cosas que veía, pero ya yo estaba pensando en esta cosa. Ya había visto con anterioridad, ya yo había leído Conde Zero, me llamó mucho la atención que en Conde Zero aparecen unas inteligencias artificiales que se disfrazan de los Loa de vudú haitiano. Y yo no me sentí estafado, pero sí yo dije, coño, esto me hubiera gustado más que fueran dioses de verdad. Claro, yo provengo de una casta de fantástico latinoamericano diferente a la ciencia ficción anglosajona. Y de momento dije, pero si nosotros aquí en Cuba tenemos una cultura africana o afrodescendiente superior a eso, o sea, ¿por qué tengo yo que meterme? ¿Por qué tengo que imitar a este hombre si tengo mi propia cultura? Y entonces empecé a hacer mi propia investigación. También hubo un camino religioso en esa época, los años 90. Fue también para mí un momento en términos de religión, de acercamiento a la religión yoruba. Y o sea, ya yo conocía la religión yoruba y de momento vi la religión yoruba en unos términos distintos. Y me sentí feliz y orgulloso de ser un fiel de los Dumari, de la religión yoruba, y sin que mi parte católica se sintiera incómoda con eso, dijera que eso es el demonio, ni nada por el estilo. Y, y entonces, ubícate, mi educación, que fue religiosa y al mismo tiempo fue marxista-leninista, ¿no? O sea, en mí convergen un montón de cosas. Entonces, fue un viaje al interior, todo el cuento es un viaje a mi interior, a validar la figura de Loricha, a validar la fe yoruba, y entonces un cuento profundamente yoruba. Se llama En Candela con Ochosi porque yo soy hijo de Ochosi en la religión yoruba.
Ochosi es uno de los orichas mayores, es el arquero, es el oricha de la justicia, y también es como que no es exactamente el protector de las cárceles, o sea, su casa es la cárcel. Hay una leyenda que dice que los hijos de Ochosi no van a la cárcel, y no es así, es al revés. Van a la cárcel si no son justos, si no, o sea, por religión no pueden cometer ilegalidades porque su oricha es el de la justicia. Por lo tanto, él los protege de la cárcel siempre que sean justos y siempre que sean legales, lo cual es un camino. Y entonces yo escribí a Van Underwater y este cuento, Van Underwater, en 2005. En 2005, según la letra del año que hacen los babalaos cubanos, fue un año que el oricha que coronaba el año, que protegía a la nación, era Ochosi, precisamente, fue el año de Ochosi. Y entonces yo, a Van Underwater y el cuento este, o sea, comienza con este cuento y sigue a Van Underwater, fue mi homenaje a la religión yoruba, y se puede decir que fue no mi tributo, sino mi sacrificio a la oricha, que me protegió tantas veces de los males y desdenes del mundo. Y entonces, mira, no me fue tan mal. O sea, Van Underwater ha tenido un buen camino, me siento muy contento, muy feliz, muy orgulloso de Van Underwater, y el cuento En Candela con Ochosi ha tenido también un recorrido que yo realmente agradezco mucho, y que no ha sido cosa mía. O sea, yo solo lo escribí, y esos libros, esas historias han recorrido un buen camino, sido leídas por muchas personas. Yo no obligué a nadie a que se leían mis cosas, yo no hice ninguna estrategia de marketing, yo no puse dinero para que estuviera en ninguna librería, y sin embargo ha llegado muy lejos. Fernando Cuate ya tiene 2 ediciones, y 2 ediciones, y tiene una descarga gratis, a mi pesar, en internet, y montones de personas aquí en Cuba, que no se ha publicado nunca en Cuba, montones de personas se lo han leído, y muchos me preguntan cuándo se va a publicar en Cuba, etcétera. Y eso no es cosa mía, eso es cosa de los Dumagues, eso es el H que tenía el libro. Es un libro dedicado a Ochosi, al oricha de la justicia en el año de Ochosi, es decir, es un libro que merece justicia, y al final la ha conseguido. Por lo tanto, no hay mucho más que decir. No, ahora que tomo el libro y he leído el cuento una y otra vez, o sea, he vuelto a leer el cuento y he visto el resto de las cosas. No es un cuento que me gusta mucho, le veo errores. Es de las primeras cosas que yo hice. Yo creo que tengo cuentos que clasifican como afrofuturistas de mucho mejor calidad, pero estaba tan unido a este cuento que quería que fuera el que estuviera ahí. Creo que me parecía justo que fuera cuento que debía estar ahí, y ya. No hay mucho más que decir, más allá que es un tecnotril, es una historia muy cyberpunk, muy eh, juvenil, muy de historia de tiroteo y de tecnotril, pero tiene en varias capas por debajo, tiene un alejamiento persistente del canon occidental, que es algo que no fue conscientemente. Yo simplemente me fui acercando a mí mismo mientras lo escribía, y me fui alejando del canon occidental. Fue un proceso natural, no hice más. Bueno, Chelsea es importante porque tiene ese carácter histórico que hemos hablado ya, es el primero de los primeros del afrofuturismo caribeño. Por eso está él, está Monstruo, Yungamaya también tiene historia. ¿Monstruo de qué año es? Por lo menos en New York, que sale en el 2002. Estamos hablando de 10 15, sí, estamos hablando de 10 a 15 años, de 10 a 15 años de afrofuturismo, el Caribe hispano. Sí, del hispánico, porque ya Nalo Hopkinson estaba haciendo Ground Game in the Ring mucho antes que yo hiciera Van Underwater, y yo no lo había leído. Sí, y yo no lo había leído para nada. O sea, ya eso estaba, se percibía en el aire, estaba en el aire también. O sea, no
no es tampoco, o sea, no es tampoco una raya más partida, fue el primero que lo hizo. No, 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 no. Antes que yo ya había gente haciéndolo, pero no en español, realmente no en español. No, eso es lo que buscamos, ya te dije, de la inspiración para un segundo, tercer volumen, Sí, trascender sí, me parece. las tres Antillas hispánicas. Sí, Pero como te trascender la estaba frontera diciendo, idiomática. ajá, como ya te dije, no solamente recoger lo que se estaba haciendo actualmente, sino que hubiese ese aspecto histórico o de crónica más o menos integral de lo que se había hecho. Monstruos, Ujú, Chos sí, sí, y sí, Chungamaya, los otros, sí. que sea una expresión, una representación del género y siempre, como digo en introducción, que motive que otros autores y autoras y lectores se acerquen al género y a la ciencia ficción caribeña y latinoamericana en sus diferentes vertientes, no solamente afrofuturismo. Ujú. Exactamente, sí, sí, me parece que lo consigue y además es una puerta a escritores más jóvenes y me gustaría que fuera inspiradora, ¿no? Que hubiera más cosas, que hubiera más cosas de todo esto. Mira, yo he podido leerme a los escritores puertorriqueños, que normalmente en Cuba no puedo leérmelo, gracias a este libro. O sea, yo cuando tuve el libro, yo fui corriendo, en vez de leer mi propio cuento o leer los cuentos de mis colegas cubanos, fui corriendo a leer a los que no conocía. Yo fui corriendo a leer, empecé por los escritores puertorriqueños, porque ya conocía algunas cosas de los escritores dominicanos, habíamos intercambiado ya, o sea, tuve oportunidad de leer a los dominicanos, pero a Cuba no llega lo que se publica en Puerto Rico. No llega a menos que alguien me lo traiga. Y entonces yo fui corriendo a leer, a descubrir un mundo. Yo descubrí un mundo nuevo con esta antología formando parte de ese mundo. O sea, es interesante, que es una antología integradora. Lo interesante es que es integradora. Y te digo, me encantaría que hubiera más, o sea, que se mantuviera, que hubiera más novelas, que hubiera más novelas dentro de este tema, o sea, no solo las cosas de mi trabajo de Habanos del Guate o las cosas Brown Girl in the Ring, que ya salió en español, ya fue llevada al idioma español de una manera que me parece magistral. Creo que para hablar un poco de Nalo Hopkinson, la traducción que la hizo un español, eh, usó a una cubana, a Mayeli González, una escritora de ciencia ficción cubana radicada en España, la usó para darle color latino o color caribeño a los diálogos que están escritos en la novela original en creol, en inglés criollo, en creol de Jamaica. Y entonces es realmente muy interesante y muy agradable de leer una cosa que está escrita en un español, el narrador está hablando en un español muy plano, muy internacional, pero muy igual clásico, y de momento entra un personaje hablando como hablamos el español nosotros en el Caribe, y eh, es un jarro de agua literario que te cae encima, pero al mismo tiempo es una experiencia maravillosa, 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 y un gran trabajo de una compatriota y colega que es Mayeli, que personas que yo admiro mucho profesionalmente. Y entonces, La Mucama Don Micunlé, de Rita Indiana, que es afrofuturismo del Caribe, indudablemente, y que es una novela que se escribió sin tener contacto con todas las demás, sin tener contacto con el resto del movimiento que hoy podemos llamar afrofuturista, una novela que se escribió así, en bruto, y tiene todos los elementos del afrofuturismo. Lo confieso, es la novela que yo siempre quise escribir. Yo no quería escribir Abandon de Cuate, yo quería escribir La Mucama Don Micunlé. Mi primera sensación cuando lo leí fue de pura envidia hacia Rita, y la segunda fue de amor total hacia ella, y es la que se mantiene. O sea, yo todavía la amo como autora, como profesional, la respeto, la quiero, y me lo leí en digital, lo volví a descargar en el pub y después me lo compré, lo tengo en mi librero. No, no miento, no miento.
no miento, gasté dinero en la copia en papel, cosa que yo nunca hago cuando fui a República Dominicana y la compré, no sé cuánto me costó, pero valió cada centavo leerla nuevamente en papel. Es una novela de afrofuturismo caribeño indispensable, indispensable. Y que además al leerla mi Havana Underwater cambió y mi literatura también cambió mucho cuando la leí, porque este es un proceso que este es un proceso completamente dinámico, es un proceso completamente dinámico, es un proceso que no termina nunca. O sea, si todos los escritores están haciendo un viaje hacia su interior y están viendo de manera crítica su sociedad, cómo funciona su sociedad, cómo funciona su cultura, todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo todo el tiempo de los dominicanos, yo estoy aprendiendo todo el tiempo de los puertorriqueños. Me gusta pensar que ellos también están aprendiendo de mí. Yo aprendo de mis colegas. Cuba es una isla muy larga y yo no solamente aprendo de los escritores habaneros, yo aprendo mucho del oriente de Cuba, de Santiago de Cuba, que es mi ciudad maravillosa. Cada vez que voy a la Feria del Libro, yo digo que voy a cargar baterías porque me dan ganas de escribir una novela afrofuturista caribeña en Santiago, cosa que haré, por cierto. Lo dije cuando fue a Santiago y lo repito, lo haré nuevamente. Y entonces todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo nos estamos con feedback, como se dice en inglés, retroalimentando, nos estamos retroalimentando todo el tiempo y eso es lo bueno de tener plataformas como esta, de tener descargas de libros digitales, de tener manera de leernos entre nosotros y creo que eso nos hará mejores, indudablemente, a nosotros y a nuestros lectores, porque aquí no estamos hablando solo de productos, estamos hablando de arte, estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos y estamos hablando de la realidad que no es fácil y es lo que somos. Nosotros transformamos lo malo de la realidad en una esperanza para el futuro, incluso aunque hagamos distopía, no, claro. Bueno, pues Eri, entonces muchas gracias por haber participado en esta conversación. Planeamos hacer más. Sí. Y entonces a todo el público que asistió, seguirá viendo las reproducciones en Instagram. Les agradecemos también. Algunas palabras finales. Las palabras finales a mí siempre me suenan a requiem y a despedida de duelo y eso no me gusta mucho, ¿no? O también suena una onda así un poco catedrática, ¿no? Algunos consejos para la audiencia, ¿no? Eso tampoco me agrada mucho, ¿no? Pero bueno, hay que concluir de alguna manera y entonces creo que lo mejor que debemos hacer en momentos como estos, creo que es decir, señores, esto es un viaje hacia el interior, un viaje hacia el interior de nosotros mismos, una manera de nosotros aprender a querernos. Y eso es lo importante, esa es la base de todo. El resto pasa, los malos tiempos pasan, todo pasa, pero lo que no pasa es que si no nos queremos a nosotros, eso nos hace daño, eso es lo más importante. Y entonces parece una cosa de autoayuda, parece una cosa como de Pablo Coelho, pero no es así. En realidad la esencia de todo está en sentirnos felices con lo que somos, porque así, cuando apuntamos hacia el mañana, cuando apuntamos hacia el futuro, lo que hacemos es, todo va a estar bien, todo va a ser bueno porque somos nosotros mismos proyectados. No tengo más nada que decir, no hay una sabiduría mayor ni superior ni nada por el estilo y no me gustan los requiem. No. Bueno, pues entonces le agradecemos a todos y siguiendo esa línea de Eric, le invitamos, le motivamos a que lean Prieto Pong, a que lean toda la ciencia ficción, la ficción especulativa caribeña y latinoamericana, y de todas las latitudes que puedan. Entonces nos despedimos y le agradecemos su asistencia. Muchas gracias.